Buenos días, queridas amigas y queridos amigos. Buenos días a quienes están aquí en el Salón Verde y a quienes nos están acompañando a través del Zoom. Y hay una persona que tiene las dos características. Está en el Salón Verde y también está en el Zoom, que es justamente nuestro expositor de hoy. O sea que esto demuestra cómo definir siempre es problemático. Hoy nos reunimos un sábado, esto no es demasiado común para nuestro departamento. Nuestra querida becaria Yamila, en su expresión de hastío, lo está demostrando en este momento, porque se tuvo que venir un sábado a la facultad. Pero se lo agradecemos muchísimo. Dentro del Departamento de Ciencias Sociales, que tengo el honor completamente inmerecido e injustificado de dirigir desde hace ya 10 años, tenemos varios puntos de atención principales y todos ellos se vinculan, por supuesto, con las materias que se reúnen en el departamento. Uno de los aspectos que caracterizan a nuestras perspectivas es el de ver la relación entre lo económico y lo jurídico. Y uno de los nortes que hemos tomado, y ahí se sumaron el departamento y el programa de cursos válidos para el doctorado, que reúne en este momento a personas de 40 países del mundo, algo que no tiene precedentes, ni tiene equivalentes tampoco, el tema de la integración. ¿Por qué? Porque la integración es un factor imprescindible para la paz. Y porque la paz, creemos humildemente, que tiene que ser un sine qua non en el derecho, en la formación jurídica, en la investigación en temas jurídicos, y que tiene que ser una preocupación fundamental en todas las facultades de derecho. Empezamos por la nuestra. Podemos cerrar los ojos, podemos taparnos la cabeza con la manta a ver si desaparece el problema, podemos hacer como dicen que hace el avestruz, porque amigos y amigas míos que han trabajado con avestruces me dicen que no hacen eso los avestruces, pero bueno, eso se dice, esconder la cabeza en la tierra para tratar de zafar del problema. Pero señoras y señores, si ustedes leen los diarios, estamos al borde de una guerra nuclear. En este momento estamos al borde de una guerra nuclear. Tenemos muy concretas amenazas y predicciones del uso de armas tácticas nucleares en los próximos días. Ya tenemos expresada la respuesta del otro lado. Cuidado que vamos a dar una respuesta proporcional a la agresión. Como siempre, y el profesor doctor Emiliano Ruiz, que es un especialista destacadísimo en Derecho Internacional Público, como siempre, los discursos son hiperbólicos en estos temas, pero a veces se cumplen. Y en este caso, por primera vez en la historia de la humanidad, si se cumple, puede ser que esta sí sea la última guerra. Pero la última guerra porque, como dicen que decía Einstein, después de la Segunda Guerra Mundial, no sé con qué se va a luchar la Tercera Guerra Mundial, pero sí sé con qué se va a luchar la cuarta, con palos y piedras. La cuestión es, sin paz no tiene sentido el derecho. Sin integración entre los pueblos no hay paz. La cuestión de la integración es fundamental. ¿Y por dónde vamos a empezar la integración desde Sudamérica? Está muy bien que nos integremos con los países de Europa,
que nos integremos con Asia, con África, pero parece que lo primero que tenemos que hacer es integrarnos con nuestros vecinos, con los países que comparten con nosotros no solamente una ubicación geográfica, sino fundamentalmente una historia. En el caso particular de Chile, igual que en el caso de Uruguay, de Paraguay, de Bolivia, estamos hablando incluso más allá, incluso Perú, Ecuador, Colombia, toda Centroamérica, Guatemala aquí presente, México, fuimos el mismo país, con Chile de una manera particularmente estrecha. Nunca nos hemos separado. Nunca nos hemos separado. Es impresionante, yo desde hace varios años que trabajo en Chile, es impresionante la cantidad de gente en Chile que tiene familia en Argentina. Y es impresionante la cantidad de argentinos que tienen familia en Chile, más todos los argentinos que viven en Chile y todos los chilenos que viven en Argentina. Me acuerdo que cuando estuve almorzando en La Moneda con la querida presidenta Bachelet, yo le decía, yo soy argentino y tengo un hijo viviendo en Chile. Y ella me decía, yo soy chilena y tengo una hija viviendo en Argentina. Y esto es normal, totalmente normal. Pero además tenemos una situación muy notable en nuestros países. Para ir de una parte de Argentina a otra hay que pasar por Chile. Y para ir de una parte de Chile a otra es muy complicado no pasar por Argentina. En el sur de Chile, en el extremo sur de Chile, vi la única colección que pude ver en toda mi vida, y posiblemente haya muy pocas en el mundo, de toda la revista Villiquen, en Punta Arenas. O sea, un señor chileno de Punta Arenas me llevó a su casa y me dijo, un funcionario de la justicia de Punta Arenas, me dijo, le voy a mostrar una cosa que le va a hacer mucha ilusión. Me llevó y tenía desde el primer número de la revista Villiquen. Le digo, pero ¿cómo tiene la revista Villiquen acá? Dice, es que era la revista que llegaba de Argentina cuando yo era chico y que la esperábamos todas las semanas. Estamos inseparablemente unidos y las oligarquías de ambos países y las dictaduras militares de ambos países han tratado por todos los medios de que entremos en guerra o por lo menos de que tengamos conflictos importantes durante toda nuestra historia independiente y no lo han conseguido. Y no lo han conseguido. Chile ha tenido guerra con Bolivia, ha tenido guerra con Perú, la frontera más grande de Chile es con Argentina. Nunca hubo más que mínimas escaramuzas de frontera en toda nuestra historia con Chile. Argentina ha tenido guerra con Brasil, ha tenido guerra en Uruguay, ha tenido guerra contra Paraguay, tiene la mayor frontera con Chile y nunca ha tenido guerra con Chile. Si no nos integramos, es porque somos extremadamente imbéciles. Espero que no lo sea. Por eso creamos, hace 4 años, desde el programa de cursos intensivos para el doctorado, la Unión Chileno-Argentina por la Integración Jurídica, que va a celebrar ahora, Dios mediante, el 21 de noviembre, su 4º Congreso Internacional en la Universidad de Chile en Santiago. Por eso he agradecido enormemente al profesor José Cárcamo cuando me hizo el honor de traer este evento al Departamento de Ciencias Sociales. Y hoy lo coordina magistralmente con una profesora que yo personalmente considero una de las mejores docentes de esta facultad, que es la profesora Susana Hernández. De manera que, Eduardo, te damos la más cálida bienvenida. Esperamos que vengas muchas más veces y que nos traigas esta cuestión de la integración entre nuestros dos pueblos. Muchísimas gracias y le paso la palabra a Susana y a José. Adelante, gracias. Bueno, buenos días, un placer tenerlos acá, a los que están presencial y a los que están virtual. Ahí veo que hay algunos alumnos míos.
Le voy a dar la palabra al profesor José Cárcamo para que haga la presentación y bueno, después intervendré en la ronda de preguntas que tengan al expositor. Hola, buenos días. Bueno, agradezco a Ricardo Berman, cierto, que se haya realizado este evento con toda la discusión de la facultad. La presencia también de Susana Hernández, por acá, estudiantes desde el segundo año de la universidad de Kelly, ayudante Carlos, que nos acompaña y por traer una mano. Bueno, de los profesores de posgrado que están aquí ahora presentes, ¿cierto? Y por cierto también a mis alumnos que están aquí presentes en esta actividad. Bueno, Eduardo Guzmán, ¿cierto? Es sociólogo, magíster en ciencias sociales y asesor comercial de ProChile, embajada de Chile. Él reside acá, ¿cierto? Ya hace varios años. Yo creo que tiene hijo argentino ya. Bueno, y casualmente, Ricardo, esto quizás tú no lo sabes, yo nací en Punta Arenas. Y obviamente para ir a Chile, desde Punta Arenas, ¿cierto? Donde se llama Magallanes, jugaba, yo estudiaba en el Liceo de Hombres Luis Alberto Barrera, ¿no? Gabriela Mistral también directora del colegio del Liceo de Niñas, que estaba al frente del Liceo de Hombres. Bueno, para ir de Punta Arenas a Chile, decimos nosotros, teníamos que pasar por Río Gallegos, ir por San Julián, ir por Chubut, llegar a Bariloche y desde Bariloche empezar a Puerto Montt. Es decir, la comunicación en Punta Arenas la tenemos con Argentina. En Punta Arenas, Macri, ¿cierto? Por lo menos en el colegio viví. Y también jugamos al truco. Luego que iba a terminar jugando a los 10 años, que me enseñó mi padre. Bueno, esta introducción, bueno, voy a dejar la palabra a Eduardo, que esta es la segunda vez que está en la Universidad de Buenos Aires. La primera vez fue el año pasado en pandemia, en la Facultad de Ciencias Sociales, hicimos una actividad en forma virtual, un conversatorio virtual, que, bueno, resultó muy atractivo para los estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales. Bueno, ahora, ¿cierto?, en forma presencial, aquí en la Facultad de Derecho. Bueno, gracias por su presencia y le doy la palabra a Eduardo. Muchas gracias, profesor José Salvador Cárcamo, profesora Susana Hernández, director Randall Berman, y bueno, y el interés de todos quienes están aquí presentes, saludarlo es un honor para mí. Y bueno, vengo a comentar un poco respecto de este tema, que es, digamos, la invitación sobre integración entre Chile y Argentina. Partamos de la base que estamos ante un concepto que es polisémico, tiene mucho sentido, mucho significado, mucho alcance, va a llegar hasta donde nosotros queramos llevar, en cierto punto. Por supuesto que hay discusiones disciplinarias, tenemos también a una integración con mayúsculas, digamos como campo específico en algunas materias, en algunos ámbitos, pero creo que lo más interesante es abordarlo de la manera más abarcativa posible, inclusive los límites entre una disciplina y otra hoy en día no tiene demasiada utilidad mantenerlos de manera muy estricta en ocasiones, en un contexto en que nos llamamos más bien al diálogo de los saberes. Entonces, bueno, plantear un poco esto de, vamos a generar un panorama, si se quiere, lo más sistemático posible, lo más abarcativo también, acerca de cómo se relacionan Chile y Argentina en la actualidad, que es una pregunta compleja, se relaciona de muchas maneras. Pero para mayor conocimiento y para que cada uno pueda profundizar, digamos, en el ámbito de su interés, vamos a plantear como una visión de conjunto. Bueno, no solo la integración, las relaciones internacionales de por sí también
suceden de distintas formas, distintos niveles, distintas interpretaciones, son abordadas por distintas disciplinas. El contexto actual, por ejemplo, tenemos conceptos como el de globalización, que viene a surgir más bien desde la sociología, desde esta rama de la ciencia política que se autonomiza de cierta manera como relaciones internacionales, aparecen conceptos también como el de la multiplicidad, entre otros, y que en el fondo todos vienen a articular esto, que tenemos un mundo muy complejo actualmente. Para ordenarlo un poco en distintas dimensiones, son categorías que también, si las usamos de manera muy rígida, por ahí pueden no ser tan útiles, pero hay una cuestión bien instalada, y es que tenemos las relaciones entre los países, el nivel de la alta política. A mí no me gusta tanto eso de decir alta, porque bueno, después, ¿qué pasa con el resto? ¿Cuál es la baja política? En fin. Pero sí hay un cierto consenso al nivel de la alta política, como estos relacionamientos formales, institucionales, a nivel de Cancillería, de los Ministerios de Relaciones Exteriores de los Estados. Entonces yo quiero partir por un lado por lo que es este nivel de la alta política, pero también, digamos, este otro nivel de restante política, algunos la denominan baja de vuelta, pero preferiría eludir ese adjetivo. Y también otro nivel que es algo que se viene a conceptuar como paradiplomacia, que es el relacionamiento no ya de estos mecanismos como al más alto nivel, sino organismos subnacionales o inclusive la sociedad civil directamente. Vamos a este panorama de estos tres niveles: alta política, resto de la política y paradiplomacia. Lo vamos a complementar con, digamos, una pequeña descripción acerca de la inserción exportadora chilena en la economía internacional, lo cual nos va a también permitir entender de mejor medida las posibilidades, los desafíos que hay en el relacionamiento entre Chile y Argentina. Es de interés especial para mí esta materia de la inserción comercial de Chile, porque bueno, yo trabajo en el Departamento Económico, Oficina Comercial Pro Chile, de la Embajada, digamos, no solo por eso, son temas relevantes. Vamos a mencionar, en primer lugar, estos mecanismos que están como al más alto nivel. Tenemos, por supuesto, acuerdos bilaterales, tenemos convenios, tenemos memorándums, tenemos tratados, tenemos un sinfín de instrumentos que operacionalizan esta relación. Y un poco para hacer una genealogía, claramente se puede marcar un corte en 1984, cuando bueno, se llega a un acuerdo a través del Tratado de Paz y Amistad entre Chile y Argentina, que viene a resolver todo el conflicto que hay en el Canal del Tigre. Esto es, a través de la mediación del Vaticano se genera este acuerdo que se plantea como una solución completa y definitiva, el Tratado de Paz y Amistad. Digamos entre paréntesis que cuando los tratados se llaman Tratado de Amistad en general, bueno, es ese el asunto que es más difícil de la situación. Entonces, podemos hacer este corte, una solución ante estos diferendos, con lo cual, bueno, en términos securitarios, podríamos hablar de una disminución de la hipótesis de conflicto. De ahí en adelante hay un decaimiento de las tendencias militaristas en la relación, y que, bueno, ya terminada la dictadura chilena en 1990, se abre paso para un relacionamiento prolífico entre ambos países. Hay otro aspecto que me parece que es importante, que es cómo se despliega un Estado en el otro, en el territorio del otro. ¿Cuál es el despliegue efectivo? ¿Cómo existe? ¿Dónde? Otra pregunta: ¿dónde suceden las relaciones internacionales? ¿Cuál es su lugaridad? Y bueno, y un indicador relativo acerca de cómo se relacionan los países tiene que ver también con la presencia física, cuáles son las misiones que existen, embajada, consulado. En el caso de Chile hay algunos países con los cuales, bueno, se tiene escasa presencia, incluso países limítrofes, y que eso da cuenta también de las
eventuales tensiones. En el caso de Chile y Argentina, en ambos casos tenemos una presencia fuerte, sólida, no solo a través de las embajadas de las capitales, sino a través de una intensa red de consulados. De Chile tenemos 7 consulados generales acá en Buenos Aires, o sea, en Argentina, además del consulado de Buenos Aires, Bariloche, Córdoba, Mendoza, Neuquén, Río Gallegos, Rosario y Salta. Además de eso hay consulados de menor tamaño, también consulados honorarios, que están dispuestos a lo largo del país. En primer lugar, por supuesto, tienen la misión del relacionamiento bilateral o de la atención a la comunidad chilena, que es muy importante. La estimación de cuántos habitantes chilenos residimos acá es variable dependiendo de la fuente, pero estamos cerca de 400.000 personas. Pero hay que decir que cada una de estas reparticiones no se relaciona solamente con la comunidad chilena, sino que además desarrolla un conjunto de proyectos en materia de promoción o intercambio cultural, en materia de, bueno, proyectos con materias de género, juventudes, por supuesto, relacionamiento comercial, político, subnacional, etc. Con lo cual, cada una de estas representaciones también tiene su actividad, su dinámica propia, su agenda, etc. Además de esta prolífica presencia física a través de oficinas y consulados, existen un montón de mecanismos que están establecidos entre ambos países de manera permanente, que tienen su mandato institucional, su existencia reglamentada, y que en total vienen a sumar unas 40 instancias, que son los mecanismos existentes entre Chile y Argentina, que, bueno, obviamente, como todo conjunto, tenemos situaciones diferentes en cuanto a, por supuesto, al tema. O sea, algunos mecanismos se ocupan de un tema y otros de otro, pero también tenemos variaciones en la periodicidad, alcance, relevancia, etc. Pero digamos que se puede convenir que son esfuerzos sistemáticos, compromisos estatales, y al mismo tiempo que, bueno, son esfuerzos sostenibles. Voy a compartirles el listado porque así se dejan un poco más fácil, digamos, el seguimiento de lo que estoy comentando. Son aproximadamente 40 instancias bilaterales institucionales que están vigentes ahora, que existen y que tienen actividad, de las cuales la mayor parte arrancan en el año 2009. Pero hay que aclarar, digamos, que la Comisión Mixta de Límites es el mecanismo que tiene una trayectoria más larga, digamos, viene del siglo XIX, pero se institucionaliza a mediados del siglo XX ya en la forma en la que viene sucediendo. A partir del año 2009 hay, digamos, un nuevo momento en las relaciones en el cual se potencia, digamos, todo este trabajo y que viene de la mano de la firma del Tratado de Maipú de 2009, que, bueno, que está suscrito por la presidenta Cristina Fernández y la presidenta Michelle Bachelet. Y bueno, Maipú es en la localidad, digamos, en la zona de Santiago, en donde se abrazan triunfalmente el general San Martín y General O'Higgins, en un momento iniciático, digamos, de la independencia. Tiene toda una carga simbólica hacer este tratado ahí, y en el fondo, además de otras cuestiones, se institucionalizan una serie de mecanismos que empiezan a funcionar. El más importante son los encuentros presidenciales, sin duda. Los encuentros presidenciales están llamados a ser quienes, digamos, desarrollan los lineamientos sobre los cuales se va a operar todo este relacionamiento. También tenemos las reuniones binacionales de ministros y las reuniones de gobernadores de la frontera común. Se llaman gobernadores intendentes, pero en Chile cambiamos ahora también al modelo de gobernadores recientemente. Y podemos decir que el nivel de la alta política está compuesto por esto, digamos, los encuentros presidenciales, reuniones binacionales de ministros, reuniones binacionales de gobernadores. Estos tienen periodicidad anual. Y bueno,
ministros y gobernadores van, digamos, operacionalizando las invitaciones a nivel presidencial, reuniones anuales. Hay otra reunión que también es creada por este tratado del 2009 y que es la Comisión Binacional de Comercio, Inversión y Relaciones Económicas, que también es considerada al más alto nivel, al menos como se describe en el tratado. En esta comisión binacional, ahí ya entramos también en la participación de otros actores de las empresas, actores de asociaciones empresariales, eventualmente algún otro tipo de representante de la sociedad civil, hay participación de la academia. Y en realidad el objetivo acá es más bien hacer un seguimiento y una evaluación de cómo se va desarrollando el relacionamiento en esta materia. Hay otras comisiones que no nacen del Tratado de 2009, pero que igual son importantes. Por ejemplo, la Comisión Parlamentaria Conjunta, que desarrolla también, en ambos lados de la cordillera, conversatorios, y bueno, es interesante también el diálogo que se puede producir en cuanto a algunos temas que logran desarrollarse, instalarse más de un país que del otro. Recuerdo, por ejemplo, en una de las comisiones más recientes, como algunos planteamientos acerca del futuro que se están desarrollando en el Congreso en Chile, interrogantes acerca del futuro en un sentido amplio, tratando temas, por ejemplo, de neuroderechos o regulación de la fintech, en fin, temas muy emergentes, muy novedosos, en los cuales en Chile se ha desarrollado discusión y que, bueno, han sido interesantes de conversar a nivel parlamentario. Existe, por supuesto, también una relevancia, sin duda, de generar coordinaciones de cooperación a nivel científico y tecnológico. También hay comisiones de seguridad, está la comisión permanente, que se inaugura a mediados de los 90, y después el mecanismo 2+2, que también se crea en materia de seguridad en el año 1997. Hasta ahora todas son instancias con periodicidad anual, y el mecanismo 2+2 es el que reúne a cancilleres y ministros de defensa de ambos países. Bueno, por supuesto, tenemos una frontera que es larguísima, son 5.300 kilómetros de longitud, es la más larga de Latinoamérica, la tercera más larga del mundo, tenemos una tremenda cordillera en medio, el caso es que, bueno, también viene a ser muy relevante toda la integración en materia física, en materia de conectividad, digamos, ser más intuitivo. Y en este caso hay grupos de trabajo permanente, está el grupo técnico mixto, que es la instancia de mayor nivel, pero también también se reúne anual, pero también hay grupos de coordinación para tareas invernales, dependiendo de la macrozona, que, bueno, permanentemente hay que enfrentar cierres del paso por cuestiones climáticas, y otras contingencias. Los comités de integración, que es lo último que ahí se menciona, también son creados en el Tratado del 2009 y son creados o oficializados. Hay algún detalle de experiencia anterior que se viene a ayornar con este tratado, pero los comités de integración son muy interesantes. Son 8 comités que se desarrollan a lo largo del país y que, bueno, vienen a juntar las provincias argentinas y las regiones chilenas. Región es el concepto que usamos en Chile para el equivalente a provincia. Y que, bueno, articulan a distintos actores de la sociedad civil, actores gubernamentales, tanto de nivel subnacional, principalmente, como también de Cancillería o de otros organismos que tienen que ver con la frontera, aduanas, policía, todo lo que es regulación fitosanitaria, etc. En el fondo es una gran reunión en la cual pueden dialogar los actores a nivel subnacional, que es lo que de vuelta se comienza a llamar paradiplomacia en muchos debates académicos. Estos comités de integración tienen subcomisiones de todo tipo, o sea, tenemos también subcomisión de comercio, de turismo, de facilitación del tránsito, de deportes, de, bueno, educación, cultura, promoción artística, en fin. O sea, cada comité de integración ha ido desarrollando subcomisiones en la medida que, bueno, ha tenido cierta plasticidad para asumir los debates que van surgiendo.
en las reuniones y obviamente de vuelta los lineamientos que bajan de los encuentros presidenciales. Yo, por mi parte, he tenido la ocasión de participar en algunas, en determinadas instancias de las que estoy describiendo, como reflexión general, digamos, solo quiero apuntar las eventuales o brechas que permanecen, o sea, como hay todavía permanecen muchos desafíos entre los planteamientos, los acuerdos inclusive que pueden surgir al calor de estos mecanismos y la implementación efectiva, que siempre, digamos, está más allá. Persisten algunas brechas, me parece, y que, bueno, aun cuando es natural que surjan imprevistos, por ejemplo, tuvimos la pandemia del COVID-19, que, bueno, obviamente hizo difícil la operación de algunos de estos mecanismos. Me parece que no, en mi opinión, no todas las faltas de periodicidad, por ejemplo, se explican por razones de fuerza mayor, y que tampoco los proyectos que no llegaron a desarrollarse de vuelta se explican por razones de fuerza mayor. Creo que ahí habría que terminar de investigar cuáles son las razones, cuáles son los proyectos que se podrían retomar. Yo solo pongo un ejemplo, el Tratado de Maipú. La presidenta Bachelet, la presidenta Cristina Fernández, anuncian la creación del Colegio Binacional Doctoral, que es una instancia, me parece, súper potente, interesante, llena de posibilidades, de la cual mucha noticia no volvimos a tener. Tampoco es fácil implementar algo así, pero digo, la altura de los desafíos que enfrentamos hoy en día quizá nos invita a retomar estos proyectos que quedaron en el camino. Bueno, además de estos mecanismos, por supuesto, estamos en un mundo complejo en la actualidad, en el cual hay un montón de instancias de integración regional, multilateral. Entre Chile y Argentina comparten espacios como la Asociación Latinoamericana de Integración, ALADI, la CELAC, Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la Organización de Estados Americanos, OEA, bueno, por supuesto, multilateral, la ONU, y en el fondo se genera un montón de acuerdos, inclusive foros, iniciativas de variados tipos que vienen a reunir a los países. Esto es un pantallazo, digamos, de los acuerdos de integración económica y de inversión. Esto es de Fuente UNTAD, esto es del año 2005, es decir, hoy en día es mucho más complejo. Y bueno, todo este entrecruzamiento de disposiciones, en ese momento les pareció pertinente llamarlo Spaghetti Bowl, un bowl de pasta, digamos, en que está todo enredado y bueno, y eso tiene muchas posibilidades y oportunidades, pero al mismo tiempo también tiene ciertos riesgos en la medida que se pueden solapar ciertas disposiciones. Si bien esto está pensado, digamos, el concepto de Spaghetti Bowl está pensado para aspectos de relacionamiento económico y de inversiones, en particular de preferencias arancelarias principalmente, podemos nosotros pensar hasta qué punto, digamos, porque solo plantea la pregunta, hasta qué punto no se nos puede generar un Spaghetti Bowl de mecanismos a otro nivel. Estoy hablando de la gran diversidad de 40 mecanismos entre Chile y Argentina. Bueno, ahí también hay que tener un ojo de las oportunidades y los riesgos que supone tener tantos mecanismos, inclusive sobre temas muy similares en algunos casos. Bueno, además de estos mecanismos que comparte con Argentina y de los acuerdos, Chile, por su parte, integra la Alianza del Pacífico, que es este foro que se crea, el mecanismo de integración, que se crea en 2012, junto con Perú, Colombia, México. Desde los tempranos 90, en 1994, Chile ingresa al foro APEC, de Cooperación Económica Asia-Pacífico, y desde el 2007 se pasa a integrar la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, OCDE, como un país que forma parte. Y bueno, y existe una amplísima red de acuerdos y tratados de libre comercio de parte de Chile, que se considera la que tiene mayor alcance a nivel mundial en la actualidad para un país, y que bueno, si sumamos los habitantes de todos los países, digamos, con los que hay acceso preferencial arancelario, son más de 5.000 millones de personas, o sea, gran parte del mundo.
Bueno, este mundo complejo, digamos, tiene sus flujos de comercio principales. Yo acá, estos son datos 2020, del Royal Institute of International Affairs británico. Los británicos tienen un montón de desarrollo en relaciones internacionales también porque son los primeros que crean una cátedra universitaria en la materia, o sea, de cierta manera inauguran la disciplina, así que es interesante ver lo que ellos hacen. En este caso, la fuente permite, digamos, personalizar, uno puede ver, restringir países, años, etc. O sea, son datos que se pueden manipular. Yo les invito a, si les interesa, digamos, estos temas y comparación a nivel internacional, voy a mostrar varias fuentes que les permiten hacer ejercicios de ese tipo. En este caso, bueno, los principales flujos de comercio, hay uno muy grande ahí que sale de Emiratos Árabes Unidos, que es el principal, pero eso es un asunto estadístico, que es como destino no declarado. Pero fuera de eso podemos ver que la participación, bueno, de Chile es apenas un hilito, por el cobre, digamos. En el caso de Argentina ni siquiera lo alcanza a registrar, y en el caso, bueno, también Perú con exportación de cobre, y en el caso de Brasil, bueno, surge algo más de diversificación, pero en el fondo una participación latinoamericana muy limitada en los principales flujos de comercio a nivel mundial. ¿Cómo llegamos a este escenario en el cual, bueno, está todo interconectado? Por supuesto, estamos en una etapa, muchos la llaman la segunda globalización. El mundo es global desde hace varios siglos, en cierto sentido, pero el sistema actual en el cual nosotros vivimos, tanto la disminución de los costos logísticos a nivel progresivo, como, bueno, toda la red de acuerdos y tratados de libre comercio, sumado, por supuesto, a las nuevas tecnologías que permiten, digamos, organizar todo esto, hace que lo que prime sea la organización de cadenas globales de valor. Las cadenas globales de valor, en el fondo, son, bueno, como las empresas multinacionales desagregan su producción con procesos productivos con empresas en otros países que le permiten ir jugando con disminuir los costos y tener como una posición más competitiva para ingresar al mercado. Bueno, hay estimaciones que dicen que el comercio, los flujos de comercio internacionales actuales, en un 80% están pasando por cadenas globales de valor. O sea, también es importancia absoluta. Hay también cierta discusión sobre cómo este nuevo mecanismo y la importancia que van adquiriendo las empresas multinacionales, de cierta manera erosiona el poder que tenían tradicionalmente los estados. Esa es una gran discusión, y la palabra erosiona no es casual, en el sentido que, claro, afecta de alguna manera, aunque esa afectación no la podemos identificar unívocamente como categoría simplista, positiva, negativa. Es una situación que existe, ¿no? A nivel entre Chile y Argentina, tenemos un marco económico y comercial, es el foco que yo le di, que en esta nueva etapa de relacionamiento, en la actual, se inicia tempranamente en 1991. Chile recupera la democracia en 1990. Durante los 80 Chile tuvo una política, llamémosle, de participación en la economía internacional de disminución unilateral de los aranceles, progresiva. Pero a partir de 1990 se produce la que llamamos la inserción en la economía chilena internacional, o reinserción. Como inserción en el sentido que se establecen estos mecanismos bilaterales de preferencia o multilaterales, digamos, pero no ya una apertura arancelaria unilateral. Esto sucede en 1990. Y tempranamente, en 1991, ya se firma un acuerdo de complementación económica con Argentina, si no me equivoco es el primero, y se abre, digamos, un camino en el cual, bueno, se empiezan a firmar acuerdos del mismo tipo con distintos países. En 1995 se firma un acuerdo para proteger las inversiones de manera mutua.
bilateral entre Chile y Argentina, y el 96 ya se genera un acuerdo de complementación económica a nivel de Mercosur, Chile-Mercosur. Bueno, todo esto se inscribe en la Asociación Latinoamericana de Integración, ALADI, en el caso del Chile-Mercosur, que es el acuerdo 35. Hay un aspecto que también es característico de la economía actual, y es la creciente importancia de los servicios en el conjunto de la economía. Esto plantea un montón de preguntas y desafíos, o sea, desde ya porque, bueno, los servicios son un tipo de comercio que, comparado con el de bienes tradicionales, más emergente a nivel internacional, y también tiene características que lo hacen más difuso, porque, por ejemplo, una exportación de palta es un palo, es un container, pasa físicamente por la frontera, es intangible. En cambio, los servicios no pasan por la frontera necesariamente, tampoco tienen, digamos, una existencia física. Entonces, bueno, todo eso plantea dificultades para desde ya su regulación, su control, su registro, y esto no solo para efectos, digamos, gubernamentales, sino también de investigación, de estudio, de análisis. Los registros, las estadísticas que hay sobre servicios están sumamente subdeclaradas, bueno, por toda esta dificultad. Y por lo mismo también surgen estimaciones, digamos, a través de indicadores indirectos, que quieren ver la magnitud del comercio y servicios en la actualidad, y por ejemplo, la consultora McKinsey dice que hoy en día el comercio de servicios supera en montos al comercio de bienes. Es la estimación que hacen ellos. Yo no puedo ratificarla, digamos, pero sí al menos nos dice que es un sector en un crecimiento bastante importante. Bueno, esto, la emergencia o la transformación que se produce en el comercio de servicios también impone a los estados a adaptarse permanentemente ante estas transformaciones, y bueno, un ejemplo de eso es que después del tratado entre Chile y Mercosur de 1996, bueno, se renegocia entre Chile y Argentina, se comienza a renegociar 10 años después, se termina de acordar en el 2009 un nuevo protocolo para el comercio de servicios. Esto también acuerda alguna materia de registro a nivel estadístico, ni siquiera hay categorías muy extendidas que permitan hacer comparaciones internacionales. Bueno, sí las hay, pero en un nivel muy general. También otro asunto interesante es un acuerdo para evitar la doble tributación a partir de 2016, que es considerada una medida importante para facilitar el comercio, y ya el 2018 un nuevo acuerdo comercial entre Chile y Argentina, que es lo más actual y que, bueno, lo que está vigente, que ha sido considerado un acuerdo de última generación por muchos analistas, y que introduce temas que hasta ahora no venían surgiendo con esa fuerza en acuerdos, por ejemplo, cuestiones de nuevas tecnologías, hay disposiciones sobre comercio electrónico, bueno, bastante tema medioambiental. Hay un capítulo de género, por ejemplo, el capítulo de género, negociadora argentina ha considerado que, bueno, esto es todo un antecedente para las negociaciones de este tipo de Argentina en adelante, haciendo un capítulo de género. Bueno, también se destacó a partir de este nuevo acuerdo las importantes, de vuelta, posibilidades en materia de comercio y servicios, y un aspecto práctico muy útil es que se eliminó el cobro del uso de teléfonos móviles en el país vecino. El roaming, con este nuevo acuerdo, se elimina, o sea, ya no hay un cobro adicional para usar roaming en el país vecino. Bueno, de manera general, a lo que asistimos es una reducción casi total de los aranceles, obviamente esto es un proceso de muchos años, muchas negociaciones, no solo internacionales, también nacionales. En el caso de Chile, el trigo consiguió un cronograma de desgravación de largo, pero podemos ver que, bueno, a partir de 1990 Chile empieza a generar una disminución total de sus tasas arancelarias. En este caso el gráfico lo que muestra es
mundial, o sea, promedio mundial. La fuente es Banco Mundial, otro sitio web que pueden consultar, digamos, hacer muchísimas búsquedas y personalizaciones de datos. Y bueno, acá la línea se interrumpe en cierto año porque como es una estimación del Banco Mundial, bueno, ese año no sé, no laburaron, no lo hicieron. Pero bueno, nos muestra que, recordemos, durante los 90, Chile, firmando acuerdos, mucho acuerdo con el Asia, se comienza a integrar al bloque de la APEC, y bueno, ven ahí cómo esa disminución es radical en la gráfica. El arancel promedio que tiene Chile hoy con el mundo, actualmente, 0,4%. El promedio mundial, el último dato disponible, es 2,6%. 2,6 es bastante bajo para lo que venía siendo la historia. Caso chileno, 0,4. O sea, es un caso ejemplar de apertura comercial a través de estos mecanismos. ¿Cuáles son los sectores que exporta Chile al mundo? Aquí hacemos el corte entre el 95 y el 2020. Y bueno, podemos ver que, como lo muestra la gráfica, digamos, hay una gravitación importante de las exportaciones en lo que es minería metálica y no metálica. O sea, minerales y metales se llevan una gran parte de las exportaciones, otro poco de agricultura, y también vemos acá cómo empiezan a crecer, digamos, de manera exponencial, bordeando la primera mitad de la década del 2000, digamos. Ahí se termina de producir este corte en el cual las exportaciones chilenas aumentan muchísimo en valor, pero no en diversificación. Eso subrayémoslo, no en diversificación, lo cual, bueno, hace que de vuelta graviten fuertemente las exportaciones en los envíos de cobre, principalmente. En 2021 el mineral y metal alcanza el 60% del total exportado. Ahora, si lo comparamos ese 60% con el año 2003, por ejemplo, 20 años atrás, 34%. O sea, por un lado podemos celebrar un aumento en destinos de exportación, en monto de valor exportado, pero por el otro lado hemos tenido un retroceso de un 34% que pesaba la minería en los envíos del 2003 a 60% en 2020. Perdón. La fuente esta también es muy interesante. Es un centro de estudios de la Universidad de Harvard, Atlas of Economic Complexity, que también se puede consultar. Yo la verdad que se lo recomiendo bastante porque tiene mucha data y las tecnologías hoy en día nos permiten eso, digamos, APIs de visualización y personalización muy, muy flexible. Aquí lo vemos de otra perspectiva, el mismo panorama. Estos envíos de minerales que crecen en unas 8 veces durante el último periodo, y que, bueno, se ven acompañadas de otros sectores exportadores, como la agroindustria, el sector vitivinícola, la exportación de salmones, y el sector forestal, han tenido también una participación como porcentaje del PIB que tampoco ha terminado de despegar. En el año 2006, las exportaciones representaron el 40% del PIB chileno, y bueno, después tenemos más o menos un promedio de un 30%, llegando a este 2021, último dato disponible, 29%. Logramos llegar al 40%, bajamos al 29%. Hay algo que yo no estoy diciendo con ambos de estos puntos, y es que, bueno, el año 2008 se produce una gran crisis mundial, y eso impacta, digamos, en todos los intercambios. Incluso el comercio internacional no ha vuelto tocó un techo a nivel de intercambio mundial. Tocó un techo el año 2008, que ese techo todavía no se ha logrado superar. Entonces, digamos, no es un desafío que enfrente Chile solamente, volver al crecimiento que existía
más o menos en esos años, sino que es una cuestión como generalizada. Pero de vuelta, año 2007, 40% del PIB son nuestras exportaciones, hoy 29%. Aquí yo, bueno, pongo los destinos, que claramente el Asia es el principal. Actualmente hay 204 destinos, o sea, casi todos los países del mundo. Y bueno, si lo comparamos con 1990, teníamos 122 países, o sea, hemos ampliado un montón. La cantidad de empresas que participan, la cantidad de empresas chilenas exportadoras también ha crecido muchísimo. 4.000 empresas en 1990, casi 8.000 actualmente. La cantidad de productos también, sumando bienes y servicios, en 1990 son menos de 3.000 productos, y actualmente son más de 5.000, con lo cual, bueno, hay todo un crecimiento, quisiera acá enfocar, digamos, el desafío que representa la alta concentración de exportaciones hacia el Asia, ¿no? En 1990 teníamos un poco más de 2.000 millones de dólares, y actualmente llegamos a 43.000 millones, o sea, de 2.000 a 43.000. China actualmente es el principal destino de nuestras exportaciones. Según el dato de la Universidad Harvard, supera el 40% de los envíos nuestros. Bueno, luego viene Estados Unidos con un 12% y Japón con un 8%. Pero, bueno, de vuelta, principalmente se trata de envíos de minería. Esto nos plantea, digamos, que Chile esté exportando de manera tan prioritaria hacia destinos tan lejanos, nos plantea la pregunta, digamos, ¿qué pasa con el comercio más cercano? Hay el contexto de la pandemia y también de la llamada guerra comercial que se produce a partir de 2018, en torno a, bueno, cuando Donald Trump patea la mesa, digamos, en la OMC, etc. Hay toda una discusión acerca del acortamiento de las cadenas globales de valor. Es decir, tener un comercio más cercano. Hay un montón de nombres en inglés, nearshoring y otros más, que en el fondo te plantean esto. Mira, por ahí volvamos. O sea, estos destinos tan lejanos tienen, por un lado, un riesgo, inclusive un costo, no solo económico, también medioambiental. Y que, bueno, explorar la integración a nivel más cercano está bueno. Veamos las diferencias. El bloque que integra Chile, la Alianza del Pacífico, apenas un 2% de sus exportaciones van al bloque. No es significativo. En el caso del Mercosur, 10%. Pero veamos que el llamado norte global tiene dinámicas muy distintas. O sea, el norte global, 50% de sus exportaciones se relacionan con el propio bloque. A pesar de que Chile es un país pequeño, que muchos inclusive caracterizan como relativamente insular, bueno, somos el principal origen mundial de las exportaciones este año, el año 2021, el año pasado que está cerrado, al menos en 26 productos, somos el principal origen mundial. El principal, yo acá puse algunos, digamos, en 26, acá están los principales. El primero, por lejos, sin duda, son las exportaciones de concentrado de cobre, que llegan a los 26.000 millones de dólares. La cuota de mercado de todo el cobre exportado de este tipo, concentrado que hay en el mundo, el 30% lo aporta Chile. A 26.000 millones de dólares, y el cobre refinado en cátodos. Los cátodos son estas planchas de cobre que son el insumo para hacer alambrón. También tenemos exportaciones altísimas, 26% de la cuota mundial, son más de 20.000 millones de dólares también. Ahora, en la tercera posición, entre nuestros productos, los cuales somos principal origen mundial, ya denota un salto, no digamos cuantitativo, cualitativo. Saltamos de 20.000 millones de dólares a menos de 2.000 millones de dólares, en el cual, bueno, es el techo de la restante.
que en todo caso siguen siendo muy importantes, pero en otra categoría. No se podría llegar a comparar con los. Ahí tenemos, bueno, cerezas frescas con 1.700 millones de dólares, filetes de salmón, también principal origen mundial, 1.500 millones, concentrado de molibdeno, nuevamente un mineral, 1.200 millones de dólares, y por debajo de los 1.000 millones de dólares tenemos otros productos de Chile principal origen, carbonato de litio, salmones, el filete entero, y algunos químicos como yodo o nitrato de potasio. Hay otros productos también, pero ya con monto de menos de 300 millones de dólares, pasta de madera, mejillones en conserva, ciruela deshidratada, aceite de pescado, manzana deshidratada, etc. Reiteremos este asunto, Chile, a pesar de ser un país pequeño, tiene una importancia, liderazgo al menos, en estos productos a nivel mundial, considerando que el cobre es un insumo estratégico para un sinfín de actividades en la actualidad. Ahora vamos un poco al, bueno, cuál es el relacionamiento entre Chile y Argentina a nivel de exportaciones. Tenemos el comercio bilateral entre Chile y Argentina suma unos 6.000 millones de dólares, y son, de esos 6.000 millones, 5.000 son de exportaciones argentinas. O sea, tenemos una balanza comercial totalmente deficitaria para el lado chileno, pero que aún así, digamos, es un dinamizador y que, bueno, provee de bastante insumo para la economía chilena. En el caso de las exportaciones chilena-argentina, están menos diversificadas que las argentinas hacia Chile. Bueno, podemos reconocer los principales productos, el cobre, pero manufacturado como alambre, y también, bueno, salmones, paltas, son los principales envíos en este mercado. También tenemos, estamos hablando de, en total, casi 800 millones de dólares de exportaciones chilenas totales acá. Han tenido momentos mejores, la coyuntura mundial tampoco es la óptima, pero bueno, también se destacan los envíos chilenos en envases y embalajes. Cartulinas en rollo, 26 millones de dólares, tapones de corcho, esto viene a insumar a la industria vitivinícola y de aceite de oliva, por ejemplo, también cercano a los 20 millones de dólares, y también, bueno, otros productos también, cobre, pero en forma de cátodos, y distintos insumos para el campo también, como químicos que funcionan como fertilizantes. Y al revés, bueno, el lado argentino, lo que se envía hacia Chile, como verán, la comparación salta a la vista, o sea, tenemos más colores, cada uno tiene un menor peso dentro del conjunto, está más diversificado, y se incluyen algunos productos de complejidad mayor, como manufactura, vehículos, textiles, pero la importación principal es el maíz. El maíz es para Chile, digamos, la importación de maíz argentino que hace Chile, porque lo insuma como en la cadena de valor de la producción, tanto de carne de ave, de bovino, principalmente ave y bovino, pero también cerdo, también lácteo, etc. O sea, eso es un insumo para la producción. Solamente los envíos de maíz llegaron a casi 600 millones de dólares, que es casi toda la exportación chilena, solo el maíz. Las camionetas, por ejemplo, llegaron a 300 millones. Y también, bueno, no lo menciono acá, pero también hay exportaciones importantes en gas natural, en soja, en trigo, cuestiones industriales. Bueno, ya un poco para ir cerrando, quisiera comentar cómo, y abriendo, digamos, la posibilidad de generar un diálogo, cómo este modelo ha generado algún tipo de debate. O sea, como en todo orden de cosas, la biblioteca está dividida,
tenemos una interpretación que considera que este modelo de inserción en la economía internacional es el mejor modelo posible para un país con una escala de habitantes pequeña, y que redunda en un impacto positivo a nivel social y económico. Por ejemplo, se estimó en este año, la Subrey, subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales de Chile, estimó que 1.13 millones de personas trabajan directamente en las empresas exportadoras, lo cual es un 17% de la población. Yo desconozco si hay, no los he encontrado, pero si hay trabajo acerca de la calidad del empleo, por ejemplo, haciendo algún tipo de análisis experimental que nos permita reconocer dónde son mejores las condiciones laborales. En todo caso, son líneas que se pueden abrir. Pero sí tenemos un 17% de la población que trabaja en un sector económico, digamos, que está inserto de este modo. También este rol de liderazgo a nivel mundial se ha destacado, pero por el otro lado, bueno, han surgido algunos debates en los cuales se relaciona esta apertura con ciertas limitaciones para el propio desarrollo chileno. Por ejemplo, esta semana se votó en el Senado, se aprobó la suscripción de Chile del TPP-11, conocido como TPP-11, Tratado Integral y Progresista de la Asociación Transpacífico, que es un bloque multilateral que, bueno, está llamado a ser el tercero mundial en importancia. Originalmente muy motivado por Estados Unidos, pero Estados Unidos se retira con Trump, y bueno, Biden no vuelve al tratado por ahora, aunque se ha manifestado cierto interés, este acuerdo, bueno, amplía, digamos, la estrategia que se ha desarrollado hasta ahora, reuniéndonos a través de este nuevo acuerdo con Australia, Brunei, Canadá, Chile, Malasia, México, Japón, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam. O sea, es un bloque de países que sin duda son los países asiáticos que a nosotros nos impresionan por sus niveles de desarrollo en distintos ámbitos, y con los cuales ahora se genera la posibilidad de tener un tratado de integración que se denomina progresista. Bien. Nosotros ya tenemos acuerdo con la mayor parte de esos países para preferencias arancelarias, pero se establecen nuevas condiciones, nuevas posibilidades, y eso ha sido visto de manera positiva por la mayor parte de los sectores, y se aprueba en el Congreso la suscripción. Ahora, esa aprobación, digamos, esto ingresó al Congreso el año 2018, o sea, se demoró bastante. En el año 2019 la Cámara de Diputados rechazó en primera instancia la suscripción de Chile ante el tratado. No pasó eso en ninguno de los otros países que están negociando. Con lo cual, bueno, lo que quiero marcar acá es que ha surgido una perspectiva crítica que plantea un debate a esta perspectiva. No vamos a profundizar en esa perspectiva porque, bueno, no tuvo éxito en el Congreso esta semana, con lo cual sus posibilidades de continuar, digamos, están limitadas de cierta manera, al menos en el tema del TPP-11. Pero sí destaquemos dos cosas. Uno, que esto ha sido, por ejemplo, lo que ha descrito José Miguel Ahumada, que es el subsecretario de Relaciones Económicas, pero me parece ante todo es un académico de dilatada trayectoria en materia de desarrollo y de relaciones internacionales. Él plantea que existe una cierta correlación, digamos, entre esta apertura y el surgimiento de desincentivos para profundizar el desarrollo. Ustedes saben que correlación no implica causalidad, entonces no podemos adjudicar que necesariamente esa va a ser la consecuencia, pero sí hay que destacar que estos acuerdos han ido acompañados de escasa diversificación productiva, y bueno, en ese sentido los incentivos para el desarrollo parecieran no estar lo suficientemente presentes. Y por último, bueno, lo que plantea un economista chileno muy prestigiado, Palma, que bueno, José Palma lo que viene a destacar, entre otras cosas, es bueno, que se hacen más estrictas las cláusulas de negociación en caso de resolución de controversias entre inversionista y Estado, y que, bueno, existe la posibilidad de hacer de
resolver estos diferendos en corte, mecanismos que son privados, además de los tradicionales, o bueno, más establecidos como el CIADI, lo cual en perspectiva de Palma abre un escenario de incertidumbre también. Voy a anudar algunas conclusiones un poco. Me parece que, bueno, una de las posturas que plantea este debate es las posibilidades que tiene actualmente en Chile de desarrollar una política industrial. Yo, parado ahora y digamos con el diario del lunes de ciertos acontecimientos, diría que actualmente no demasiadas. Pero que eso no lo deberíamos asumir, digamos, con pesimismo, sino al revés, ver cómo le damos la vuelta y tampoco es que tengamos que hacer una política industrial hard como los principales países, sino que podemos buscar nuestro nicho. Y creo que por ejemplo, avanzar hacia una sofisticación en la producción de cobre, hoy en día parece todo un desafío. Pero, por ejemplo, hay otros sectores con los cuales parece más cercano diversificarse, por ejemplo, a nivel de servicios. Yo les comento, a mí hace algunos días me preguntan, una contraparte de Cancillería Argentina me pide las estadísticas de servicios basados en conocimiento de Chile. Y yo lamentablemente les tengo que decir, no las tengo, porque no, esa cuenta satélite en Chile todavía no se hizo. Tendríamos que hacerla. Y entonces, bueno, yo ahí con eso me doy cuenta que no solo del lado argentino tenemos una ley, no solo tenemos un montón de gente trabajando en esos temas, además a nivel conceptual sumamente instalado, en Chile también tenemos un montón de avances, pero ese concepto de economía basada en el conocimiento, servicio basado en el conocimiento, todavía no está lo suficientemente instalado, y eso puede ser una oportunidad para la integración. A nosotros, la verdad que en Chile, bueno, por ejemplo, la Universidad de Harvard, a través de Atlas of Economic Complexity, destaca, por ejemplo, oportunidad para Chile, diversificación y complejidad, desarrollo de vacunas, desarrollo de investigación. Son materias en las cuales, bueno, podemos hacer integración productiva a nivel de servicios. Y a nivel de productos, también existe la fórmula, algo así como una cadena global de valor, pero corta, que esto también se le llama encadenamientos productivos, y esa es otra manera en la cual podemos integrar Chile y Argentina a través de un mecanismo específico, por ejemplo, encadenamientos productivos. ¿Qué es lo que significa esto? Una parte del proceso productivo se hace en Argentina, otra parte se hace en Chile, y si cumpliendo los requisitos que establece cada acuerdo, puede pasar a origen Chile, y con eso, origen es como en términos de comercio internacional. Se le reconoce origen Chile porque tiene tanto proceso productivo, con lo cual accede a todas las preferencias arancelarias que establece el tratado. Entonces uno puede producir, no sé, por ejemplo, un limón argentino, hacerle transformar un jugo de limón a Chile y mandarlo a un destino en el Asia con un acceso totalmente preferencial, tal como si surgiera de Chile, pero se está realizando un encadenamiento entre Chile y Argentina. Yo puse un ejemplo como básico, pero esto se puede llevar a todos los niveles de complejidad. Esto es algo que existe, los encadenamientos productivos existen como posibilidad, están en los acuerdos internacionales, la mayor parte de las negociaciones reconocen preferencia de origen que lo permiten, son distintas, en cada caso hay que estudiarlas muy uno a uno, pero es un mecanismo poco explorado. O sea, yo vi un informe de la CEPAL en 2019 y que decía que Chile y Argentina es uno de los casos, por lo menos en lo que atañe a minería, paradigmáticos de la falta de integración. O sea, la verdad es que todos los países fronterizos se integran mucho más en encadenamientos productivos y no estaría siendo el caso. Entonces, bueno, para cerrar, destaquemos posibilidades. Encadenamientos productivos, cooperación en términos de servicios, compartir, digamos, la experiencia y potenciarnos mutuamente, nosotros reconociendo un poco más los avances argentinos en cuanto a economía del conocimiento, todo este relacionamiento que existe a nivel paradiplomático, digamos, o sea,
tanto de empresas, cámaras empresarias binacionales, asociaciones de distintos temas, algunos de tipo académico, otros de producción cultural. Existe un sinfín insondable de instancias binacionales que, tal como han ido emergiendo progresivamente, tienen mucho espacio para crecer. Y bueno, también, por último, retomar proyectos como el que yo mencionaba de un colegio doctoral binacional, o bueno, otros proyectos que, digamos, son más apremiantes quizás, como en relación a la integración terrestre, conectividad vial, la integración inclusive ferroviaria. Hay un montón de proyectos que están andando o promesas que se han realizado y que todavía persisten como un desafío. Bueno, Tenemos un ratito. un ratito. Bueno, preguntas, consultas, cierto comentario. Cuando hemos llevado muy bien, yo me voy a dirigir al doctor, cuando habló sobre el conflicto del libro. Yo era ya grande en ese momento, tengo 30 años. Yo lo viví, ahora buenas tardes, buen mediodía para todos. El conflicto del libro fue muy complejo para nosotros, porque nosotros sabemos que los países vecinos tenemos de 3 años. Y desde el punto de vista ciudadano se vivió de una manera con mucho pudor y con mucho respeto de poder comunicarlo, porque nos dimos a lo de un problema muy grave. Y yo han sabido resolver, pero con una manera muy amplia, y que podemos tener eso en la soledad y conservar el problema interno que estamos haciendo. Felicitaciones. Comentarios, sí. Una pregunta, Eduardo. Primero, muchas gracias por la disertación excelente, claro. Con respecto a eso de lo que es a nivel tecnológico, me imagino que, como recién dijiste, no hay muchas estadísticas. Pensando un poco en la globalización y la interacción entre los países, ¿cómo ha crecido en Argentina el tema de la búsqueda de programación, de programadores, por todo lo que nos trajo la pandemia? Esto en Chile se ve, porque el tema de la programación ha aumentado mucho en Argentina y se ve que a nivel de Latinoamérica ha crecido mucho. ¿Esto ya se ve en Chile? Porque ahí tal vez puede haber una oportunidad también de que se rompen las barreras. Hoy con el tema de la tecnología no hace falta tener que trasladarse, sino de cada país uno puede estar trabajando e interactuando. Sí, sin duda, sin duda. Lo primero sería comentar que a nivel de América Latina, que es nuestro continente, yo el otro día me enteraba que en los programas de estudio en Inglaterra se habla de 6 continentes, uno es América del Norte, el otro América Latina, es otra cosa. En América Latina, la región del Cono Sur tiene su especificidad, tiene su particularidad, en referencia a esto que tú planteas, que es como los conocimientos técnicos. A mí no me gusta mucho la palabra capital humano, pero bueno, entendemos a qué se refiere. El Cono Sur siempre ha estado muy avanzado en eso, tú lo puedes ver en estadísticas educativas desde siempre. O sea, los sistemas educativos están mucho más avanzados en Argentina, en Chile, en Uruguay, y también en instancias relacionadas directamente con la programación. O sea, tienen la existencia simultánea de programas educativos como Conectar Igualdad, Plan Ceibal, en Chile una notebook por estudiante. O sea, tienes como un avance común en torno a esos temas. Y Chile justamente, no lo dije y es algo contingente, esta semana también se aprobó, así está Chile últimamente, en una semana hay como 1000 cosas. Se aprobó la ley FinTech, que la ley FinTech es, entiendo que los mexicanos tienen una regulación, pero son pocos en el mundo los que están entrando a regular esas materias, partiendo por el desconocimiento. Son cuestiones muy complejas para los estados, para todos lo son. Y esta ley que se promulgó, estuve conversando con colegas que, bueno, me plantearon que era muy adelantada, muy interesante, y que nada, bueno, o sea, viene a hacerse cargo un poco de este sector que por ahí a algunos nos puede llegar a poner incómodo, inclusive, porque obviamente no todo lo que brilla es oro,
pero sí plantea como que el Estado se haga cargo. Hay una ley y hay un marco, por consiguiente, estable, predecible, en el cual se pueden plantear proyectos. Hay una cuestión puntual que es que como para programar, por ejemplo, desde acá, para ser proveedor de empresas chilenas, como estamos mediados a través del dólar, no resulta competitivo vender servicios de informática desde Chile hacia acá, pero sí desde Argentina hacia Chile. Ahora, los clientes seguramente no van a estar en Chile, el cliente final, seguramente va a ser provisión de servicios para el hemisferio norte. Pero en el fondo sí, o sea, toda una posibilidad ahí, pero que yo la observaría más del lado argentino. O sea, como funcionario en el departamento de la embajada, he visto que todo lo que es proyectos relacionados con tecnología, desde el lado chileno, como que han ido bajando en la misma medida que se produce como los temas del dólar. Pero para la exportación argentina en Chile, muchas posibilidades para prestación de servicios, muchas posibilidades. Como hay un acuerdo para evitar la doble tributación, no pagarías impuestos en ambos lados. Entonces, digamos, están las bases sentadas. ¿Sí? ¿Puedo acotar respecto del tema? Pues no hace falta el micrófono. ¿Si me escuchan? Sí. Es una actividad muy compleja porque en realidad quien está prestando el servicio, el que es un trabajador, lo puede hacer desde cualquier lugar del mundo y la empresa que lo contrate puede estar ubicada a miles de kilómetros. Entonces, dentro de esto que es la globalización, es una de las actividades más globalizadas, incluso más difícil de fiscalizar. Yo tengo amigos que se dedican al tema y que están trabajando hace años para empresas en otros países. A veces se relocalizan porque, bueno, deciden vivir en otro país que por ahí les da una estabilidad distinta, pero por lo general es muy difícil en términos económicos de poder hacer ese tipo de exportaciones o poder registrar la totalidad de las exportaciones, justamente por la movilidad también del factor humano. Entonces, si bien es un área para explorar y que puede generar ingresos, esas exportaciones son muy difíciles de manejar. Y los desincentivos hacen que se relocalicen también el capital humano y las empresas. Y en la región tenemos bastantes desincentivos. Perdón, al revés, un incentivo, se creó un Sí. mecanismo especial de visas en Sí. Chile para el sector tecnológico. O sea, facilita un poco el asunto, pero es verdad, ahí como que el beneficio, si uno quiere hacer la distinción, lo encontraría más claramente a nivel individual que a nivel social y estatal. ¿Sí? ¿Algún otro comentario? Sí. ¿De qué manera influye en la economía la crisis social y política que está sufriendo, viviendo Chile ahora? El tema de la constitución es muy claro. Es una pregunta compleja de partida porque el propio asunto de las transformaciones sociales y políticas que están aconteciendo en Chile son un misterio. O sea, yo soy sociólogo y se esperaría que yo tuviera una explicación por ahí, a veces me preguntan. Y la verdad es que una de las profesionales, o sea, hay varios, digamos, que en Chile han sostenido, un sociólogo muy relevante, radicado en Francia, Danilo Martuchelli, de origen peruano, bueno, y varios más en la comunidad académica que en este momento no me recuerdo los nombres, han planteado que, a diferencia del relato que tenemos más, digamos, a través de los medios de comunicación y todo eso, que dice, bueno, está este problema con estas características y tiene estas posibles soluciones. Bueno, desde la sociología se ha venido a decir, mira, no hubo momento tan opaco en la historia de Chile, no entendemos lo que está sucediendo, hace falta mucha investigación. Bueno, también ahí entra el tema como profesional. Bueno, son investigadores que te están diciendo, no, mira, necesito hacer más investigación, un tema de validación del conocimiento. Pero yo comparto eso, o sea, y lo puedo decir personalmente con respecto al plebiscito que aconteció, cuyo resultado yo no anticipé, al contrario.
Entonces eso a mí también me hace tener como bastante como humildad y cautela como para poder decir qué está sucediendo. Lo que yo sí podría sacar en limpio es que creo que hay un ciclo que se agota, a mí me parece. Y este agotamiento viene de la mano de distintos indicadores, como lo pudimos ver, un techo que no se supera en términos de aporte al PIB, inclusive, se baja. Exportaciones que, digamos, no logran seguir creciendo, complejidad económica que tampoco levanta. Y esto, que lo hemos comentado del lado económico, desde el lado político, supone un cierto agotamiento, en mi opinión, de lo que es la transición en Chile. Para periodificarlo, la historia de Chile está súper instalado que la transición se inaugura en 1990, pero no hay consenso acerca de que eso se haya central. O sea, yo decir que la transición se terminó entre ya el presidente Ricardo Lagos a mediados del 2000, pero la verdad es que en Chile no se piensa que haya terminado. En Chile la transición permanece. Ahora, la pregunta que hago yo es, una transición por definición es algo que te lleva a otra cosa. Llevamos 30 años transicionando. Entonces, bueno, tenemos que ir hacia otro lugar. Y este agotamiento a nivel económico, no agotamiento, sino como un cierto límite, un cierto techo, sumado a, bueno, es evidente el nivel de discrepancia a nivel política que hay con respecto a la constitución que nos legó el proceso de los 80 y 70. Entonces, bueno, hay una necesidad de establecer cambios. Ahora, claramente la propuesta que emanó de la Convención Constitucional no convenció a votantes, con lo cual el escenario sigue abierto. Hoy en día no tenemos como claridad total de cómo va a seguir el proceso constituyente, quiénes lo van a componer, si van a ser todos electos o no, y electas o no. Todo eso todavía está en debate y en negociación por parte de los poderes del Estado, los partidos políticos y otros actores. Entonces, en el fondo va a depender mucho de eso. La intención que existe desde el gobierno es, ojalá, llegar al aniversario de los 50 años del golpe de Estado, ojalá llegar con una propuesta. Y sobre la base de esa propuesta vamos a tener reglas claras que, claro, nos permitan ver, digamos, cómo se sigue a nivel de proyecto de país, a nivel de desafío al desarrollo. Lo que sí podemos dejar súper en claro es que, a pesar de la extensión de la violencia, por ejemplo, en 2019, se incendió el país, digamos, en resumen. A pesar de eso, y de, bueno, del gran daño que sufrieron muchos comercios, los compromisos comerciales de Chile se mantuvieron todos. Los envíos llegaron a tiempo a los destinos de exportación, la economía siguió funcionando. Es decir, no podríamos decir que una cosa impidió la otra. O sea, todo este proceso en que José Gabriel Palma, el economista que yo citaba recién, lo denomina el momento gramsciano de la sociedad chilena. O sea, es como que no termina de nacer una nueva etapa y la anterior no termina de morir. Estamos como, bueno, justamente, transición. Yo tengo una preguntita respecto a este tema. Yo estoy acostumbrada siempre a mirar el vaso medio lleno y no medio vacío. Y la pregunta es si todos estos reclamos sociales que hay actualmente no tienen, por suerte, su origen en haber cubierto o en haber pasado otras etapas y disminuido el nivel de pobreza y otras necesidades básicas que antes no estaban cubiertas. Totalmente, estoy de acuerdo con eso, totalmente. O sea, yo creo que Bienvenidas los nuevos reclamos. Sí, exacto, exacto, sí. No, esto no se termina nunca. O sea, vamos a seguir teniendo desafíos permanentes. Yo creo que esa hipótesis de que justamente la ansia de transformación surgen de las sociedades más precarias, yo la desestimaría. O sea, la verdad que hay que, para poder pensar en una nueva sociedad, inclusive la propia consigna que se le va a demandar a esta, hay que tener la panza llena. O sea, la verdad que yo creo que sí, justamente se explican como por el éxito, de cierta manera, de muchas de las cosas que se han planteado en Chile. De allí mismo vienen los cuestionamientos, sí, lo comparto, sí. Muchas gracias. Bueno, yo soy una persona optimista, ¿cierto? Creo que nuestra contienda tiene
mucha perspectiva y como planteaban el concepto de capital humano, pero la Universidad de Buenos Aires está dentro, ¿cierto?, de la primera de América, y en eso Argentina tiene todo un capital, ¿cierto?, en lo que es la economía de conocimiento, que es el motor del desarrollo. Tengo un amigo, ¿cierto?, australiano, por ejemplo, que vive acá en Argentina, y él trabaja, ¿cierto?, vendría a ser tipo hacker, este amigo, pero trabaja para multinacionales para, ¿cierto?, agregarle ciertos problemas, es decir, que surgen en todo tipo de software, hardware, etc. Entonces, creo que en lo que es economía de conocimiento, ahí están nuestras ventajas competitivas, y Argentina tiene todo un capital en eso. Chile tiene poetas, ¿cierto? Argentina tiene premios Nobel en ciencias duras. Así que vamos por ese lado. Último punto, ¿cierto? Es increíble también la gran cantidad de estudiantes extranjeros que vienen a estudiar, ¿cierto?, a la Argentina, a hacer maestrías, doctorados, y entre otras cosas, ¿por qué motivo? Porque es barato, ¿verdad? Entonces, bueno, creo que ahí vamos por ese lado, economía de conocimiento, vamos bien. Bueno, muchas gracias y nos estamos viendo el sábado que viene. Con salud.